Ustedes saben que en todo el examen para ingreso a medicina van a tener 23 preguntas de química. Son 80 preguntas totales, de las cuales 23 corresponden a química. De esas 23 preguntas, que son todas a múltiple choice, 5 opciones, igual que las otras materias, van a tener una o dos, como mucho, preguntas de este tema. O sea, de 80 preguntas van a tener una o dos preguntas de esta unidad. No es muy relevante en cuanto entonces a la cantidad de preguntas que ustedes van a responder de este tema. Pero primero, es fácil el tema, o sea, es un tema que no es largo, no es difícil, es bastante simple, o sea que son preguntas que yo ya debería poder decir, bueno, tengo esta pregunta adentro. Y además son conceptos que más o menos tengo que manejar porque me van como preparando, me van haciendo entrar en calor la cabeza para lo que viene después. Entonces no tengo que subestimar tampoco un tema porque no hagan tantas preguntas, sino que todo esto me va a ir nutriendo y me va a ir aportando para después entender mejor y estar más preparado para entender e interpretar mejor lo que viene después. Pero bueno, rápidamente vemos este tema, sistemas materiales. Los sistemas materiales son entonces cualquier porción de materia que va a ser aislada para su estudio. Un sistema material puede ser este vaso con agua, este borrador o este vaso con agua con un borrador adentro. Todo eso puede ser un sistema material para ser analizado. El intestino de un ser humano es un sistema material, el aire es un sistema material, un tarro con agua, arena, hierro es un sistema material. Bien, clasificación. Los sistemas materiales se clasifican en dos grandes grupos. Esto probablemente lo hayan escuchado en el colegio: homogéneos y heterogéneos. ¿Según qué criterio? Según cuántas fases tiene. Acá tenemos un problema porque nadie me sabe definir bien qué es una fase. Todo el mundo se pelea. Cuando yo pregunto qué es una fase, tengo miles de respuestas y casi ninguno le pega. Así que vamos a prestar mucha atención porque generalmente es un concepto que viene mal aprendido del secundario. Homogéneos tienen una sola fase y heterogéneos dos o más fases. Entonces necesitamos saber qué es una fase. Por ejemplo, la mayoría me dice que una fase es todo lo que se distingue, se puede ver como distinto. O sea, si yo tengo agua y aceite, que tengo el aceite arriba y el agua abajo, decimos que es heterogéneo porque tiene dos fases, y es correcto, tengo dos fases, muy bien, dos fases. Pero si tengo un tubo de ensayo con sangre, todos van a decir que esto es una sola fase y por lo tanto que es homogéneo. Está mal, esto es heterogéneo también. Esto es igual de heterogéneo que esto. Van a decir, ¿cómo? Sí. Primero porque el criterio para clasificar las fases no es el ojo humano. Nuestro ojo tiene un poder de resolución limitado. Distinguimos la distancia entre dos puntos separados 1 milímetro. O sea, ustedes agarren una regla, pongan un punto en el 0 y en 1 milímetro pongan otro punto. Si están separados por 1 milímetro los puntos, yo los puedo distinguir. Y a lo mejor, si hago un esfuerzo y no quedo visco, puedo poner un punto al medio y ver cuál es la mitad de 1 milímetro. Ahora, si quiero dividir 1 milímetro en 4 partes, 1 milímetro dividirlo en 10 partes, ya no me da el ojo. Eso porque mi poder de resolución del ojo humano decimos que es como hasta 1 milímetro aproximadamente, un poquito más de 1 milímetro. Yo necesito otro instrumento para poder ver si están separadas las fases. En el caso de la sangre, mirada al microscopio, voy a encontrar un montón de fases. Los glóbulos blancos, glóbulos rojos, las proteínas del plasma, el agua del plasma, otras montón de cosas que vamos a encontrar en la sangre. Bien, anticuerpos, globulinas, albúmina, fibrina. Bien. Entonces, el criterio no es el ojo humano, el criterio es microscópico y solo porque se vea como una sola cosa, no necesariamente va a ser una sola cosa. La sangre es igual de heterogéneo que el aceite. Ahora bien, la mejor definición de fase entonces, lo voy a escribir acá arriba, es toda porción de materia que tiene las mismas propiedades intrínsecas en todos sus puntos. Las mismas propiedades intrínsecas. O sea, fíjense cómo nos vamos a necesitar todos los conceptos que venimos estudiando, porque ya lo estamos usando. Ya hay que saber qué son las propiedades intrínsecas. O sea, si yo pusiera un medidor de propiedades intrínsecas, o sea, una agujita que donde la pongo me dice color, olor, sabor, textura, y si pongo esa agujita acá, este medidor me va a decir color, olor, sabor, punto de ebullición, perfecto. Caía dentro del agua, ¿no? Si pongo ese medidor acá,
me va a decir exactamente lo mismo, me va a decir color, olor, sabor, lo mismo, me va a decir transparente, inodora, insabora, insípida, punto de ebullición 100, punto de fusión 0, densidad 1 gramo por centímetro cúbico. Bien, porque como caí en la misma fase, en el agua, las propiedades intrínsecas son las mismas. Ahora si al medidor lo pongo y caigo dentro del aceite, tengo distintas propiedades intrínsecas con respecto al agua. Otro color, otro olor, otro sabor, etc. Acá va a pasar lo mismo. Si yo pongo el medidor en un punto, tengo ciertas propiedades, y si caigo en otro punto de la sangre, tengo otras. Entonces ahí me doy cuenta que es heterogéneo, que hay más de una fase, porque por más que no lo pueda ver, acá justo caía arriba de un glóbulo rojo y acá caía arriba de un glóbulo blanco. Entonces tengo distintas propiedades intrínsecas, y eso implica tener distintas fases. Como el color es una propiedad intrínseca, es lo que a simple vista uno podría distinguir como distinto. Pero para ello te tiene que ser grosera la división entre los colores. Acá no voy a darme cuenta porque el ojo no va a distinguir. Tan pequeño el glóbulo rojo y el glóbulo blanco que el ojo solo distingue el color predominante, y el color predominante en la sangre es el rojo porque tenemos 1000 veces más, ¿era? 5000, como 1000 veces más glóbulos, creo que sí, glóbulos rojos, no sé, muchos más glóbulos rojos que blancos. O sea, por milímetro cúbico de sangre tenemos entre 4000 y 11000 glóbulos blancos, pero cerca de 5 millones de glóbulos rojos. O sea, 5000, 5 millones, 1000 veces más glóbulos rojos que blancos en la sangre. Entonces el color que predomina es el rojo. Yo no voy a poder ver los glóbulos blancos con mi ojo, pero están, ¿bien? Perfecto, entonces la sangre va a ser heterogénea. Entonces ahora van a decir, oye, entonces ¿cómo caracho voy a saber qué responder? Ahora vamos a revisar cómo saber exactamente qué responder si me preguntan la clasificación de un sistema. Porque los sistemas heterogéneos, vamos a detenernos un poco acá, se subclasifican en 3 grupos. Según qué tanto me tengo que acercar para darme cuenta que es heterogéneo. Por ejemplo, la sangre y el agua con el aceite van a formar grupos distintos. El primer grupo es el grosero, sistemas heterogéneos groseros. Decimos que es grosero cuando lo distinguís a simple vista. Es el caso del agua con el aceite. El poder de resolución es... necesitamos un poder de resolución menor a mayor a 1 milímetro. Y el ejemplo acá va a ser agua y arena, agua y aceite. Y lo que se les ocurra, que ustedes se van a dar cuenta a simple vista que es heterogéneo. Agua con virutas de hierro, o arena y piedras, o aceite y piedras, etc. Todo lo que ustedes se den cuenta a simple vista, que son fases distintas, es grosero. Fino son los sistemas materiales heterogéneos que necesitas el poder de una lupa para asegurarte que hay fases distintas. Necesitas acá verlo con una lupa. Decimos que el poder de resolución está entre 1 milímetro y 1 micrómetro aproximadamente. Acá tenemos como ejemplo la neblina, que son gotitas de agua suspendidas en el aire, que si yo miro con una lupa me voy a dar cuenta que es agua y aire. Son dos sustancias mezcladas en un sistema heterogéneo. Capaz que a la simple vista yo veo una sola cosa, la neblina, pero son gotitas de agua en el aire. Entonces es heterogéneo fino. La neblina, el smog, que el smog es la contaminación ambiental, es partículas sólidas dispersas en el aire también, que a simple vista se ve como un solo humo, pero es heterogéneo, tienen distintas fases, si lo miro con la lupa, y la tinta china entra también acá. Finalmente tenemos los heterogéneos coloidales, para lo cual necesito un microscopio para asegurarme de que es coloidal, porque tenemos un poder de resolución menor a 1 micrómetro. Entonces, vamos a poner grosero, fino, coloidal. Entonces acá vamos a tener como ejemplos todo aquello que se ve muy a simple vista como heterogéneo, como homogéneo, pero que si lo miro al microscopio encuentro fases, que va a ser la sangre, la leche, la orina, como los ejemplos típicos. O sea, los fluidos corporales son todos heterogéneos coloidales, sangre, leche, orina, porque por ejemplo todos tienen agua. O sea, nuestro cuerpo es
pura agüita, todos sabemos que tenemos un 70% de agua, somos un agua con patas los seres humanos. Pero bueno, entonces en la sangre tengo agua como fase dispersante y como solvente universal, pero tengo adentro proteínas y células. En la leche también hay agua como base, pero tiene muchas proteínas, anticuerpos, y la orina tiene proteínas, un poco de, no sé, de urea, restos de metabolitos tóxicos que estamos excretando. Entonces son sistemas heterogéneos que al microscopio podría ver las distintas fases. Bien, vamos, ya habiendo visto los heterogéneos, vamos a ir a clasificar los homogéneos. Bien, los homogéneos se clasifican en dos grandes grupos, que son las sustancias puras y las soluciones. Sustancias puras y soluciones. Porque tanto un vaso con agua como un vaso con agua salada son homogéneos. Yo veo una sola fase y una sola fase. Porque, a ver, la sal en el agua, ni al microscopio vas a ver que hay partículas, ni microscópicamente esto se va a distinguir, porque la sal en el agua se diluye a la perfección. Me queda una sola fase con las propiedades intrínsecas iguales en todos los puntos. Entonces no es que si al microscopio miro el agua salada, veo la sal, olvídate. ¿Qué es lo que vas a ver al microscopio? Proteínas, enzimas, glúcidos, macromoléculas. O sea, las macromoléculas las puedo ver como dispersiones coloidales que van a ser heterogéneas. Pero la sal y otras sustancias que son moléculas, no macromoléculas, se disuelven formando soluciones homogéneas. Entonces, el agua sería una sustancia pura y acá tendría ya una solución. Ambas son homogéneas porque veo una sola fase en cada una. Entonces vamos a decir una solución, esto va a depender de la cantidad de sustancia. Entonces vamos a decir sustancia pura, una sola sustancia, como tener agua, y soluciones, dos o más sustancias, como por ejemplo tener agua con sal. Dos o más sustancias que se mezclen entonces. Tienen que poderse mezclar, porque si junto dos o más sustancias que no se mezclan, es un heterogéneo. Agua y aceite, por ejemplo. Líquidos inmiscibles, como el agua y el aceite, que no son miscibles, no se mezclan, son heterogéneos. En cambio, agua y alcohol, que son líquidos miscibles, van a formar soluciones homogéneas. Esto va a depender de las características químicas de las cosas que estoy mezclando. Ya vamos a ver que hay sustancias polares y sustancias apolares, y eso me va a determinar si se llevan bien con el agua o no se llevan bien con el agua. El alcohol es polar, forma soluciones homogéneas con el agua, le gusta el agua. El aceite es apolar, forma sistemas heterogéneos con el agua, no se mezcla, se llevan muy mal, se llevan como el agua y el aceite, básicamente. Bueno, sustancias puras y soluciones. Entonces soluciones van a ser dos o más sustancias. Ejemplos: agua con sal, agua con alcohol, agua con azúcar. Fíjense que el agua está como ejemplo constante. Y sí, nosotros en química, para el ingreso a medicina y la química biológica, estudia al agua como el principal solvente, porque de nuevo nuestro cuerpo es pura agüita con cosas adentro. Entonces tenemos que entender muy bien cómo funciona el agua como fase dispersante y disolvente, como nuestro solvente universal. Entonces son ejemplos de cosas que sí se llevan bien con el agua. Y una solución que no tenga agua, para poner otro ejemplo, podrían ser aleaciones de metales. Las aleaciones de metales son, por ejemplo, si yo tengo cobre más estaño, ¿qué se forma si yo mezclo cobre con estaño? Si yo mezclo dos metales, se forma el bronce. Fíjense en la tabla periódica cuál es el elemento, el símbolo químico del bronce. ¿Lo encontraron? Cobre es Q, estaño es SN, bronce, Br será, no, Br es bromo. Bueno, es una trampa, lo que están buscando muy mal, pésimo, porque es una trampa. El bronce no es un elemento químico, no está en la tabla periódica, pero no es un elemento químico, es justamente una solución, no es una sustancia pura, El bronce es una solución, es como que les pregunte, busquen el elemento químico o el símbolo químico de la arena. No existe. Es una mezcla entre dos elementos químicos del bronce, no tiene símbolo químico. El bronce entonces es una aleación de cobre con estaño. ¿Cómo hago para que dos cosas sólidas se mezclen? La única manera es fundirlas,
se funde cobre y estaño, en estado líquido se mezclan en una gran olla con una cuchara gigante como una bruja y luego eso solidifica y forma el bronce. Bien, entonces el bronce va a ser una solución homogénea formada por sólidos. Otra aleación es la amalgama que se usa en odontología, que no sé qué metales tiene, pero es lo mismo, se mezclan dos metales. Cuando se mezclan dos metales se llama aleación. Pero la mayoría de las soluciones que vamos a estudiar nosotros son con agua. Bien, son soluciones acuosas. Bien, ahora bien, sustancias puras. Ahora ya tenemos, vamos a entrar en homogéneos que sean una sola sustancia. Agua, oxígeno, sal, glucosa. Bien, la diferencia es que hay una clasificación más. Hay dos tipos de sustancias puras. Esto lo dije cuando empezó la clase. Simples y sustancias puras compuestas, que esto ya depende de la cantidad de elementos. Simples, un solo elemento, compuestas dos o más elementos van a formar esa sustancia. Entonces, sustancias puras simples, oxígeno, ozono, hierro, cloro. Sustancias puras simples tienen un único elemento. Sustancias puras compuestas, agua, cloruro de sodio, ácido sulfúrico, glucosa. Tienen dos o más elementos. Esto quiso ser un 6. Esa es la glucosa. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Entonces, fíjense, tengo dos o más elementos versus un único elemento en las sustancias puras simples. No se confundan, no son átomos. Acá tengo dos átomos, pero es un único elemento, porque los dos átomos son de oxígeno. Bien, no es que tengo dos elementos, tengo un solo elemento. Y acá ya tengo dos elementos: hidrógeno, oxígeno, cloro, sodio, hidrógeno, azufre, oxígeno. ¿Sí? Bien,